Hola, bienvenidos a este espacio en el que vamos a reflexionar un poco acerca del último libro que leímos en nuestro grupo de retos de lectura. Mi nombre es Marlene y no sé todavía cómo llamar este espacio, si podcast o espacio de reflexión o retos de lectura, pero bueno, lo importante es que vamos a empezar con este libro que justo hoy terminamos, que se llama Familias Tecnológicamente Sabias y que fue escrito por Andy Crouch. No sé si digo bien el apellido de él, si no es así que por favor me perdone. Pero vamos entonces a hacer una reflexión profunda porque yo creo que es importante cada vez que leemos, cada persona tiene una manera diferente de cómo fijar el aprendizaje o cómo poder recordar lo que leyó, cómo poder aplicarlo a su vida. Y con esto con esta idea que estoy empezando hoy, también los quiero motivar a que ustedes mismos tomen sus maneras de cómo verdaderamente traer a la mesa todo eso que leyeron y cómo establecer cambios que verdaderamente vayan a traer bendición a sus vidas y a sus familias. Entonces, inicialmente esto fue grabado para el grupo de retos de lectura que ya llevamos un año, bueno, ya vamos a cumplir ahorita con este libro. Este es el libro número 11 y nos hemos propuesto leer 12 libros, o sea que nos falta solamente un libro ahorita que lo queremos leer en noviembre para finalizar nuestros retos de lectura. Y fue una manera en la que este año quise motivar a las personas a que lean más. A veces las personas necesitan solamente un empujoncito y yo creo que esto de proveer un espacio donde hay una persona que te recomienda un libro y donde una persona que trata de que accedas a él es como ese empujoncito que a veces le falta a muchas personas para animarse y leer. Y precisamente es uno de los empujoncitos que habla el autor de Familias Tecnológicamente Sabias en uno de los primeros capítulos. Él habla que nosotros, como familias que queremos tener sabiduría y usar esa sabiduría para saber en dónde ubicar la tecnología en nuestras vidas y en nuestros hogares, también necesitamos como nosotros mismos darnos esos empujoncitos para hacer lo que debemos hacer, para convertirnos en esas personas de sabiduría y coraje que él aborda a lo largo del libro. Entonces, aunque es un espacio pensado inicialmente para el grupo de retos de lectura, pues lo quiero poner también aquí de manera pública para que las personas que no han leído el libro entonces puedan animarse y tener un poquito un panorama de él. La idea no es revelar todo lo que se habla en el libro, obviamente, sino solamente hacer una reflexión. ¿Por qué una reflexión? Porque justamente esta semana que estaba leyendo uno de los capítulos del libro, recordaba que hace unos años aquí en este mismo canal de YouTube tuvimos un invitado muy especial que nos dio toda la serie de Ciberfamilias. Fue una escuela de padres, una de las primeras que tuvimos acá en el canal de YouTube. Y él nos decía, una de las cosas que más se me quedó grabada de esa serie de conferencias era que él decía que constantemente nosotros como cristianos tenemos que tenemos que estar en la disposición de hacer una reflexión profunda de la tecnología y cómo la estamos usando y cómo la qué uso le vamos a dar en nuestros hogares. Porque esto es algo que avanza tan rápido que a veces no nos da el tiempo, o sea, sale una app nueva, sale un dispositivo nuevo, nuestros hijos empiezan a crecer y entonces empiezan a necesitar otro tipo de cosas que antes no necesitaban. Y si nosotros no estamos haciendo esa constante reflexión, entonces no vamos a estar tomando decisiones sabias y vamos a estar viviendo como una especie de automático, por decirlo así, donde yo solamente me guío por lo que viene. O sea, no estoy tomando el control, sino que estoy permitiendo que toda esta tendencia me controle a mí. Y entonces ya llega el momento en el que tomo decisiones y ni siquiera sé por qué las tomé, solamente porque alguien me lo ofreció, porque todo el mundo lo está haciendo, porque alguien me dijo que era bueno. Entonces, para poner un poquito, aterrizar un poquito el tema, quiero empezar.
hablando de uno de los temas que me ha parecido muy chévere de este libro. Este libro, yo les quiero contar que este libro llegó a mis manos el año pasado, justamente cuando yo le estaba orando mucho al Señor por este tema tecnológico, porque si algunos de ustedes han seguido el Ministerio de Escuela para Padres en las redes, se dan cuenta de que durante unos 3 años estuvimos produciendo contenido muy intencionalmente y constantemente para Instagram, especialmente, y también para YouTube. Tuvimos varias escuelas de padres donde invitamos a varias personas que empezaron a hablarnos de diferentes temas que para nosotros como padres cristianos son muy importantes, temas como ideología de género, aborto, cómo abordar estos temas en familia, y también desde el comienzo, desde hace más de 5 años, unos 5 años que empezó este Ministerio de Escuela para Padres, siempre hemos tenido el club de lectura, pero el club de lectura siempre ha venido evolucionando, ha venido cambiando a lo largo de los años. Entonces, yo le estaba pidiendo al Señor, Señor, ¿qué, qué hacemos? Yo me sentía de verdad muy cansada con este tema de Instagram, porque aunque la página empezó a crecer en seguidores y yo me sentía muy feliz produciendo contenido para Instagram, llegó el momento en el que yo sentí que era un contenido tan fugaz que eran muchas personas los que veían el contenido. Yo sé que de cierta manera pues el contenido puede impactar a las personas, pero yo me empecé a preguntar si verdaderamente este contenido fugaz era lo que podía producir cambios duraderos en las familias. Entonces yo empecé a preguntarme, lo estaba hablando con mi esposo y bueno, también en cuanto a nuestra familia, quería empezar a sacar un poquito más el celular de nuestras vidas. No quería que mis hijos estuvieran viendo tanto tiempo utilizando el celular, y mucho del contenido que también creaba para Instagram, o sea, los pequeños videos y esto, los hacía también utilizando, por ejemplo, o sea, suena un poquito mal utilizando, pero lo hacía también, por ejemplo, con mis hijos, ¿cierto? Donde estaba entonces ellos salíamos y íbamos a un parque o bueno, íbamos al bosque y estábamos ahí pasando un momento divertido, y en ese momento decía, wow, este momento está súper chévere de pronto para hacer un video para Instagram. Entonces yo empecé a preguntarme, bueno, ¿hasta qué punto quiero hacer esto? O sea, es muy chévere, me gusta, pero empecé como con esa inquietud. Y justo en ese momento llegó este libro a mis manos, y les digo que definitivamente fue para mí, wow, una revelación completa. Y yo en ese momento tomé decisiones muy radicales que les quiero comentar un poquito en este espacio, donde les quiero verdaderamente dar un pequeño recorrido de cuáles fueron algunas decisiones que tomé en ese momento, en cuáles perseveré, cuáles fueron los resultados, y también ahora, después de un año, cuando volvemos a leer el libro y yo entonces puedo hacer esa evaluación, decir, en cuáles no perseveré, en cuáles debí haber perseverado y cuáles son las consecuencias. Eso es a manera un poquito de cómo el autor lo hace. El autor lo que hace es que cada vez que termina su capítulo, él mismo y su familia se somete a la evaluación. Y dice, bueno, ahora vamos a ver cómo nos ha ido en esto y en qué podemos mejorar. Y yo creo que es una manera muy buena en que nosotros verdaderamente podemos aplicar lo que estamos leyendo. A mí a veces me preocupa, no tanto me preocupa, sino que me pregunto cuál es la mejor manera de desarrollar un club de lectura. No significa que haya maneras que no son buenas y otras no son buenas, ¿no? Yo sé que tenemos infinidad de maneras en que podríamos motivar a las personas a tener un club de lectura, pero a veces me pregunto si, o sea, ¿cuál es la manera más eficaz en la que las personas verdaderamente empiezan a desarrollar este hábito? Porque uno de los objetivos principales que yo tenía cuando empezamos el club de lectura es que las personas desarrollen el hábito de la lectura, o sea, que no se, que se vuelva algo
en el que no tiene que existir, no tiene que haber una persona que te esté diciendo lea, sino que la persona ya sabe que debe leer y que le toma amor a la lectura y que empieza ese proceso en el que ya lo hace sin necesidad de que otra persona te lo diga. Entonces yo sé que esto no pasa con todas las personas y todas las personas tienen una manera diferente, o sea, somos individualmente creados por Dios, pero sí también creo que de la parte de las personas que están proveyendo estos espacios, creo que también necesitamos más sabiduría para ver cómo verdaderamente podemos traer a las personas a este espacio donde se produce una reflexión profunda, donde se asimila lo que se lee y se puede traer aquí a la mesa, se puede aplicar a la vida diaria y verdaderamente absorbemos ese conocimiento y no solamente leemos y se nos queda ahí, ¿cierto? Entonces, volviendo al tema de el libro, una de las decisiones que yo tomé el año pasado cuando leí el libro por primera vez fue que iba a salir de Instagram. eh, ya estaba un poquito cansada y yo dije, este es el momento. Voy a dejar de producir contenido para la página de Escuela para Padres y también una página personal que tenía. Y me voy a mudar a Telegram, que es una plataforma que a mí me parece menos invasiva, ¿cierto? Menos invasiva, donde tú puedes entrar cuando quieras y ahí tienes toda la información o todo el contenido como un compendio en cada canal que tú sigues. Entonces, no es como que tú entras y tienes ahí un montón de distracciones para que el video que te promociona, la publicidad, el video que te recomienda, el montón de reels de chistosos, sino que verdaderamente si tú quieres aprender sobre paternidad bíblica, entonces tú buscas un canal de paternidad bíblica y cada vez que quieres saber qué ha compartido, tú abres tu Telegram, vas a ese canal y encuentras ahí todo, ¿cierto? Y encuentras ahí todo y puedes ir hacia arriba y encuentras todo. Entonces tomé la decisión de mudarme a Telegram para todo el contenido para comunicar todo lo que teníamos en Escuela para Padres. Y les digo a mis hermanos que fue un semestre, yo volví a Instagram hace como unos 2 meses o 3, no sé. Pero el primer semestre del año que estuve sin Telegram, perdón, sin Instagram, fue una cosa celestial. Yo le decía a mi esposo, ay, qué delicia no tener Instagram. O sea, llegué a la conclusión, ¿no? Como de que esta red social de verdad tiene como algo. O sea, no les estoy diciendo que sea algo malo ni nada de eso, sino por la manera como la red está creada, ¿cierto? Como la manera como te presenta el contenido. Pienso que, no sé, en realidad ya me gusta poco Instagram. Regresé hace como unos 2 o 3 meses porque tenía un proyecto, venía trabajando un proyecto donde quería montar mi tienda en Etsy, una plataforma donde uno puede montar sus plantillas y puede poner a disposición, yo quería poner a disposición todos los contenidos, plantillas y cositas que yo he realizado con mis niños en los últimos 5 años. Y yo dije, bueno, voy a volver a Instagram para poder entonces promocionarlo por ahí y pensé de pronto en retomar mi página para que las personas se dieran cuenta de este nuevo proyecto, pero definitivamente creo que a este momento y después de volver a leer el libro, creo que no voy a seguir con Instagram, la verdad. Creo que la decisión que había tomado, creo que me debo mantener en ella. Porque definitivamente creo que fue una decisión sabia. No significa que todas las personas tengan que salir de Instagram o que todas las personas que están produciendo contenido para Instagram se salgan de ahí, sino que creo que son decisiones muy personales en las que tú tienes que ser guiado por Dios en de qué manera, o sea, de pronto para una persona esta plataforma es genial y eso es lo que han querido y no les produce ningún tipo, o sea, no les roban más tiempo de lo que te debe robar y no te impide convertirte en esa persona de sabiduría y coraje que tanto habla el libro. Entonces, genial. Pero
Yo sí estuve analizando mucho del tiempo, del contenido, de la manera como a veces uno pierde tanto el control y uno se vuelve un poquito como esclavo del algoritmo de Instagram. Entonces, quiero decirles que esa decisión para mí fue genial en cuanto al tema tecnológico. Y también una de las decisiones que yo tomé en ese momento, que yo dije, esto lo debo hacer, es darle un tiempo, o sea, establecer un tiempo en el que yo voy a utilizar la tecnología en casa. Entonces yo en ese momento determiné que, como el autor recomienda en alguno de los capítulos que habla sobre estructurar el tiempo, es que tus dispositivos no estén contigo durante la noche. O sea, que se vayan a dormir antes de que tú te vas a dormir. Que haya un tiempo donde dice ya, en esta casa a partir de esa hora ya no hay dispositivos. Eso él lo dice y él tiene, si tú no has leído el libro, debes leer el libro para que te des cuenta el por qué, ¿cierto? El por qué lo dice y por qué tiene tanto sentido. Hablando del tiempo del descanso, hablando de la manera como afecta nuestro trabajo y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasó con esa decisión? Yo la tomé, pero nunca la ejecuté. Ahorita que estaba de nuevo leyendo el libro y llego a esa parte, digo, no, no lo hice. Fue una decisión que tomé en ese momento y no lo hice. Y no lo hice ¿por qué? Porque eso significaba para mí hacer unos cambios y hacer unas acciones que no me tomé el tiempo de hacerlo. Por ejemplo, como nuestros dispositivos se han convertido en nuestro despertador, se han convertido en nuestro reloj, o sea, ya no tenemos relojes de pulsera porque tenemos aquí el celular en todo momento, se ha convertido incluso en nuestros libros porque si tú necesitas una receta, entonces ya no vas a un libro, sino que tomas tu celular y ahí está el buscador y encuentras la receta. Si tú necesitas cualquier cosa que necesites, la encuentras en tu celular. Si tú necesitas una linterna, entonces no vas a buscar una linterna, sino que activas la de tu celular. Entonces, yo no tenía reloj despertador, no tenía reloj de pulsera que hacía muchos años no usaba. Y un día que estuve averiguándolos, en ese momento que había tomado la decisión, me parecieron muy costosos. Y yo dije, no, están muy caros, están muy caros. Y bueno, después miro, a ver, después miro, o cuando vaya a Colombia me compro uno más barato. Y bueno, ahí se quedó la decisión, no la ejecuté. Y ahora que estaba leyendo, la semana pasada que leímos ese capítulo, dije yo, no, ahora sí, este es el momento. Y ese mismo día me levanté temprano y le dije a mi esposo, amor, tengo que ir a comprar un reloj despertador y tengo que ir a comprar un reloj de pulsera. Y aquí lo tengo, ya estoy aquí estrenando, ya incluso compramos uno para la habitación de los niños, uno para nosotros. Y lo chistoso fue, lo curioso es que lo conseguí súper barato cuando el año pasado dije, no, eso está muy caro. Y era porque solamente lo había buscado en una tienda y no me di el tiempo de buscarlo en otros lugares. Entonces, eh, ¿cómo me va a ir con esa decisión? No lo sé, se los tendré que decir más adelante, les tendré que contar. Pero de verdad sí estoy muy decidida porque ahora sí, después de hacer esta relectura, sí entiendo lo importante que es. Lo importante que es asegurarnos un buen tiempo de descanso y asegurarnos un buen tiempo de trabajo, ¿cierto? Entonces, en esa misma línea de empezar a sacar un poquito los dispositivos de nuestra vida, entonces en esa línea de estructurar el espacio y el tiempo, yo tomé la decisión también de empezar a usar más los libros para cualquier cosa que necesitáramos en casa. En ese sí me ha ido un poquito mejor, en algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, eh, hace poco que llegamos a esta nueva casa, este año nos mudamos y llegamos a una nueva casa que es grande y tiene un lugar donde se puede tener gallinas. Ahí ya el dueño de la casa tiene unas gallinas y nos dijo que nosotros podíamos comprar nuestras propias gallinas. Entonces, lo primero que se me vino a la mente es yo no sé nada de gallinas, entonces
necesito buscar acerca de gallinas. ¿Qué es lo primero que se me viene a la mente? Buscar en el celular videos sobre gallinas, artículos sobre gallinas o grupos sobre gallinas. Que los grupos también se volvieron, o sea, yo sé que hay grupos, tanto grupos de Facebook, grupos de Telegram y grupos de WhatsApp, donde uno encuentra mucho contenido, donde uno encuentra, hay personas que saben mucho. Hace poco me uní a un grupo que era de salud desde una perspectiva bíblica y a mí me encantó, me encanta saber de todo esto, pero siento que a veces los grupos se vuelven como ese lugar donde hay tanta información que tú no tienes ni tiempo, o sea, no te sientes siempre como, o sea, dejas de ver el grupo 1 o 2 días y cuando llegas te encuentras un mar de información y el uno dijo y el otro compartió un artículo y el otro un video que te abruma completamente. Entonces, yo sé que los grupos proveen mucha información, pero a veces se vuelven en ese lugar donde definitivamente no puedes hacer una, no puedes enfocarte, no puedes enfocarte y no puedes, ni siquiera tienes tiempo para mirar toda la información que hay ahí y se te abruma completamente. Entonces, ¿cómo llegué a lo del grupo? Ah, bueno, hablando de grupos de gallinas. ¿Qué pensé yo? Bueno, no, me voy a resistir de hacer todo eso, no lo voy a hacer, voy a esperar a ir a la biblioteca a conseguir un libro sobre gallinas. Y así lo hice. Nos fuimos a la biblioteca y nos fuimos a buscar libros sobre gallinas. Lo mismo, los niños están desde el año pasado pidiendo que quieren un conejo. Bueno, nosotros no tenemos todavía mascota. Bueno, estamos mirando si sí, si no. Lo mismo, fuimos y conseguimos en la biblioteca un libro sobre conejos. En cuanto a las recetas, o sea, es impresionante la cantidad de cosas que tú puedes encontrar en la biblioteca de temas en diferentes libros. Entonces es como que, claro, eso te toma más tiempo. Eso no es como que, como lo dice el autor, lo fácil y la omnipresencia de la tecnología que tú lo tienes ahí inmediatamente cuando lo quieres buscar. Esto te toma más tiempo, te toca sacar el espacio, planearlo para ir a la biblioteca, buscar, preguntar, leer, mirar 3 o 4, elegir el que más te guste o el que más se adapte. Claro, esto toma tiempo, pero no se imaginan, hermanos, lo satisfactorio que se vuelve esto. Y en esa parte, sí les digo, yo he visto muy buenos resultados porque yo he visto que mis hijos empiezan a ver que hay una manera diferente, ¿cierto? Hay una manera diferente que no todo está en el celular, sino que cuando tú quieres verdaderamente aprender de un tema, tú necesitas planearlo, ¿cierto? Tú necesitas ir y buscarlo y eso se vuelve una experiencia, eso se vuelve algo en donde tú tomas el control y donde pasan otras cosas chéveres y lindas. Entonces, yo les animo a que ustedes empiecen a ver, a buscar la manera de empezar a sacar un poquito, poco a poco, ¿cierto? No tiene que ser de una vez, no, ya, no voy a utilizar el celular para nada, no, sino que de qué manera, o sea, cómo podría, eh, de qué otra manera podría acceder a esta información o a esto que necesito. Existe un libro, puedo ir a comprar algo que me reemplace esto. En el caso, por ejemplo, de los audios, escuchar cuentos o música. Mi esposo desempolvó lo que llamamos en Colombia una grabadora, que es, incluso tenía para cassette y para CD. Y uno dice, bueno, pues ahorita ¿dónde consigue CDs? Pues, oh sorpresa, aquí en este lugar donde llegamos, que es una isla donde estamos viviendo, es impresionante la cantidad de CDs con cuentos y cosas que tú puedes encontrar en las tiendas de segunda, por ejemplo. Pero de pronto, si no hubiera tenido ese deseo de pasar, de tener más de estos recursos, de pronto no los había encontrado. Entonces, de pronto tú puedes decir, bueno, no sé dónde venden CDs con cuentos o con canciones o ya no se usa, pero de pronto sí los hay, pero de pronto puedes encontrar
otra alternativa que te funcione más en el lugar donde vives, no lo sé. Pero para nosotros ha sido muy chévere en nuestra sala poner esa grabadora grandota y los niños pueden pasar ahí mucho tiempo escuchando cuentos clásicos, escuchando canciones y ha sido muy, muy, muy chévere porque es como sentir esa paz en la que no tienes que estar frente a una pantalla y los niños desarrollan mucho más esa imaginación, esa capacidad de pensar en lo que están escuchando a cuando solo se les presenta en una pantalla. Pues no quiero decir que mis hijos son cero pantallas, no. Ellos sí tienen sus momentos en los que ven una película o ven, no sé, los vegetales. Siempre tratamos de poner cositas que ellos les sirve o que aprenden. Hay algo que se llama Leo el Explorador y también hay algunos capítulos que les gusta mucho y sí lo ven, pero también ellos también se han acostumbrado que hay momentos en los que solamente es sentarse en el sillón o en el sofá a escuchar y que también está bien. Entonces, no quiero hacer eso un super podcast, pero quería contarles un poquito hablando de estas decisiones, esos empujoncitos, ¿cierto? Que uno necesita uno mismo darse para lograr realizar cambios en nuestros hogares y en nuestras vidas. Y por último, quiero contarles algo que una de las frases que más fue, o sea, fue muy impactante para mí cuando lo leí. Y fue tan impactante que yo, el día que lo leí, yo le oré al Señor y yo, Señor, yo quiero esto para mi vida, quiero esto para mi familia. Pero se veía muy lejano por la circunstancia que estábamos viviendo, por el lugar donde estábamos en ese momento viviendo. Y les quiero leer les quiero leer un párrafo, un pequeño párrafo, así tal cual como lo dice en el libro, porque fue una de las cosas que a mí más me impactaron. Dice, así que perdóname, no recuerdo en qué capítulo es. Si alguien recuerda en qué capítulo, me lo coloca aquí en los comentarios, por favor. Así que aquí está la maravillosa y complicada verdad aquí está la maravillosa y complicada verdad. Para que nuestras familias sean todo lo que fueron diseñadas para ser, escuelas de sabiduría y coraje, deberán parecerse más a la iglesia, hogares donde somos moldeados activamente para hacer algo más de lo que nuestra cultura nos pediría hacer. Y para que nuestras iglesias sean todo lo que fueron diseñadas para ser, deberán parecerse más a una familia, lugares similares a núcleos familiares llenos de vida, donde todos somos cuidados y estimulados para convertirnos en las personas que fuimos diseñados para ser y que podemos ser. Creo que este capítulo hablaba acerca era uno de los primeros capítulos en los que el autor pone las bases y dice que la familia es el lugar que Dios creó para que todos sus miembros llegaran a ser lo que Dios pensó para ellos, se convirtieran en esas personas que Dios planeó. Entonces él hace la pregunta, bueno, ¿hasta qué punto la tecnología, y cuando hablo de tecnología hablo de todo esto, o sea, la manera como manejamos los dispositivos, las pantallas, las redes, las aplicaciones, hasta qué punto esto nos está ayudando a convertirnos en esas personas que fuimos diseñadas para ser? Entonces cuando él hablaba de la iglesia, ¿cierto? De que esto es, o sea, la iglesia, que es también la gran familia de Dios, es el lugar donde somos conocidos profundamente, somos amados profundamente, somos aceptados profundamente, pero también somos confrontados y donde en unos a otros estamos ayudándonos a desarrollar carácter cristiano y a convertirnos en esas personas que Dios pensó para nosotros. Yo leía esto y yo decía, wow, qué ideal, ¿cierto? Qué ideal, qué chévere poder llegar a eso, en el que podemos vivir podemos vivir esa verdad de iglesia y de familia. Y yo menciono la iglesia
como punto clave para mí, porque yo pienso que en este tiempo la tecnología es una herramienta que hemos utilizado en muchas ocasiones para reemplazar lo que la iglesia debe proveernos. Y yo entiendo que hoy en día la iglesia o la estructura de iglesia como tal se ha alejado mucho, se ha venido alejando de esto, de lo que debe ser la iglesia y de lo que debe proveer. Pero también en muchas ocasiones nosotros mismos somos los que nos hemos volcado hacia lo virtual y hemos desperdiciado momentos muy valiosos que como familia, no solo familia en casa, sino como familia más grande de iglesia, es ahí donde podríamos encontrarlo. Entonces, yo reflexiono también sobre esto porque justamente el año pasado, cuando yo estaba teniendo esa reflexión respecto a qué hacer con la página de Instagram, si seguir produciendo contenido o no, recuerdo que yo hablaba con una amiga y yo le decía, es que a veces siento que me he creído esto de que tengo que estar en redes sociales porque esto que yo necesito comunicar tiene que llegar a muchas personas, ¿cierto? Y las redes es ahí donde hay. Y cuando yo empecé a crear contenido para Instagram, de hecho, eso fue una de las cosas que me motivó, porque yo empecé a estar en Instagram y yo veía solamente videos de personas que hablaban acerca de la maternidad, acerca de todos los principios de crianza y cosas totalmente alejadas de la palabra de Dios. Y yo decía, no, Instagram necesita, este lugar necesita la palabra, necesita principios bíblicos. Y aquí es donde tenemos que estar. Entonces, yo creo que es una verdad, tiene algo de verdad, pero también me empecé a cuestionarme mucho de que estaba ahí impactando a muchas personas, pero ni siquiera conocía el nombre de mi vecina, ¿cierto? Y no sabía si ella necesitaba también ser impactada. Claro, ella era la primera que necesitaba ser impactada por la palabra de Dios. Y pues es un poquito diferente porque estaba viviendo en una cultura diferente de la mía, era muy difícil el tema de las relaciones, pero, pero desde el momento en que empecé a saludar a mi vecina y incluso la invitamos varias veces a nuestra casa a tomar un café. Cuando ella estaba en el jardín, yo salía, trataba de ir a saludarla, a preguntarle algo sobre flores. Entonces me di cuenta de que a veces estaba gastando tanto tiempo, ¿cierto? Creando contenido, ideando, haciendo videos, y eso me estaba quitando mucho tiempo para estar en el mundo real, ¿cierto? Estar presente ahí con las personas, con nuestros vecinos, con las personas de nuestras iglesias, con nuestros hermanos en Cristo, bueno. Y también a veces me veía como, bueno, quería un consejo, entonces yo ya sabía que esta tal influencer o persona que habla de esto, entonces voy y busco en sus videos y algo encuentro o abro Instagram y aparece un live que dura, no sé, 30 minutos, 40 minutos sobre un tema que yo necesito. Y yo no niego que gracias a la tecnología muchas personas han llegado a los pies de Cristo, muchas personas han conocido a Dios, muchas personas han sido edificadas, han también recibido sanidad, ¿cierto? A través de esa tecnología como herramienta. Pero por otro lado, muchas personas se han alejado de sus iglesias locales y entonces ya como que todo lo que tiene poder es lo que dicen los influencers, que hay muchos influencers cristianos que tienen muy buen contenido, pero nos perdemos de esto, que es esa comunidad presente, donde podemos abrazarnos, donde podemos conocernos, donde una persona me puede dar un consejo porque verdaderamente me conoce, porque verdaderamente me puede mirar a los ojos y puede ver cómo vivo, conoce mis hijos, conoce mi esposo y podemos tomarnos de la mano, podemos orar juntos, cosas que la virtualidad definitivamente no puede reemplazar. Entonces, en ese orden de ideas, y ya para ir finalizando, yo oré al Señor y yo dije, Señor, yo quiero esto para nosotros como familia. Y estábamos viviendo un momento muy difícil porque no habíamos podido encontrar un lugar, una iglesia
donde pudiéramos sentir esto, ¿cierto? Veníamos con muchos años orándole al Señor. Señor, queremos verdaderamente una comunidad que verdaderamente muestre esto y donde pueda modelar a nuestros hijos lo que es iglesia, ¿cierto? Yo no quiero que mis hijos vean, que crezcan creyendo que la iglesia es como una estructura y ya. Entonces, lo único que les quiero decir a mis hermanos es que hoy, después de un año de yo haber hecho esa oración al Señor, eh, podemos ver que Dios ha respondido, Dios ha traído, nos ha provisto de una comunidad hermosa donde es una iglesia, una comunidad de iglesia en casa, algo que empezamos a vivir en Suecia, empezamos a conocer en Suecia y ahora que estamos aquí en esta isla de Finlandia hemos podido disfrutar de esto tan maravilloso que es la comunidad de la iglesia, ¿cierto? La comunidad de los hermanos, donde podemos verdaderamente vivir el día a día, donde podemos verdaderamente eh, orar los unos por los otros, donde podemos eh, ayudarnos a convertirnos en esas personas de sabiduría y coraje de las que nos habla el libro que acabamos de leer. Entonces yo les cuento esto es porque los quiero animar también a que oren al Señor, porque Dios escucha las oraciones y Dios responde en su tiempo y en su momento. Y Dios concede los deseos del corazón y a veces nosotros pensamos que muchos de los cambios que queremos hacer en nuestra vida, muchas de las cosas que nos gustaría hacer las vemos muy lejanas y pensamos que esto no puede ser, no es fácil o nos toca invertir dinero o nos toca o no podemos hacerlo o tenemos que invertir mucho tiempo, pero Dios responde y Dios es fiel y Dios cuando Él encuentra verdaderamente un corazón que desea hacer su voluntad y que desea hacer cambios en su vida y en su familia para lograr que las personas se conviertan en las personas que fuimos diseñados para ser, Dios bendice y Dios provee y Dios responde. Entonces, solo con esto quería terminar. Se hizo un poquito largo pensé que iba a ser un mini podcast, pero bueno, se convirtió ya en un podcast. Y por último les quiero animar a que ustedes también hagan esta misma reflexión. Yo había pensado de pronto que para terminar esta lectura, reunirnos en un Zoom y bueno, escuchar lo que cada uno quería aportar y todo, pero yo les quiero invitar a que cada uno haga esta reflexión, ya sea solito en su casa, ya sea con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Eh, Hablen de eso, hablen de esos temas, hablen de esas decisiones, hablen de cuánto tiempo estamos utilizando. eh, ¿Será que nos estamos volviendo adictos eh, a esta aplicación, a este dispositivo? ¿Será que podemos cambiar la manera en que hacemos las cosas? ¿Será que podemos reestructurar nuestro hogar? ¿Será que podemos quitar de nuestra sala cosas que definitivamente no nos aportan o nos aportan menos de lo que nos dañan? Entonces, los invito a que si leyeron el libro, hagan esta reflexión. Si no lo han leído, léanlo y hagan la reflexión cuando lo finalicen. Y también animarlos a que yo siempre he querido, uno de mis sueños es que las personas que hagan parte del club de lectura, de estos retos de lectura, se pongan como meta crear sus propios clubs de lectura y ojalá no fueran virtuales, ojalá no fueran virtuales. No estoy diciendo que la virtualidad es mala, no. Ojalá que eh, sea un espacio en sus iglesias, en sus comunidades, donde ustedes invitan a otras personas a leer juntos, a tomarse en un café, a hablar de las cosas que les preocupan, a preguntarse unos a otros, a orar juntos. Wow, eso para mí sería, wow, es como un sueño cumplido. Entonces yo les animo a que si tú leíste este libro o has leído alguno de los libros durante el año en retos de lectura, anímate este año o el próximo a iniciar tu propio club de lectura. Y si es presencial,
sería mucho mejor. Si no se puede, pues virtual también está bien. Pero si es presencial, súper bien. Bendiciones mis hermanos y seguimos entonces en contacto.